Hola a todos, bienvenidos a la mágica escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy les voy a explicar cómo se conecta un Theremin. Como les explicaba en el primer episodio, el Theremin es un instrumento electrónico y por lo tanto vamos a necesitar amplificar su sonido, de lo contrario no vamos a oír nada. Para esto tenemos varias opciones, pero antes de enumerarlas y explicarles, vamos a necesitar un primer accesorio que es súper importante: el cable de audio. Esto que tengo aquí es un cable de guitarra eléctrica, pero también se le conoce como cable de instrumento o cable de audio, y también recibe el nombre de cable plug-plug porque estos conectores son conectores plug que en realidad también tienen el nombre de TR de un cuarto, es la medida del conector. Y esto va conectado a la salida de instrumento o de audio del instrumento, y de allí lo conectamos al amplificador o al sistema de PA que vamos a elegir. Y para esto tenemos varias opciones. Opción número 1, amplificador. Si están familiarizados con la guitarra eléctrica, ya saben de qué cosa estoy hablando. Un amplificador es un parlante con algunos controles que nos va a servir para amplificar el sonido de un instrumento eléctrico. Si ustedes son guitarristas y tienen un amplificador de guitarra y quieren empezar con el Theremin, pueden utilizarlo, pero no es el amplificador idóneo. En realidad, el amplificador óptimo para un Theremin es un ampli de teclado. Por ahí que también puede ser un ampli para bajo, pero esto es básicamente por el rango. El registro del Theremin es un registro bastante grande que abarca desde lo más grave hasta lo más agudo. Entonces es necesario tener un amplificador capaz de amplificar todas estas frecuencias con la misma calidad y nitidez. Algo importante a saber es que el ampli debería tener una correcta conexión a tierra, porque si no vamos a tener problemas de interferencia, y para qué les cuento, eso es horrible. Opción número 2, PA. Lo que podemos hacer es sacar el sonido del Theremin por línea, es decir, por la misma salida de audio del instrumento vamos a conectarlo a una caja directa o a una mixer o consola de audio que va a su vez conectada a parlantes o monitores de estudio. Pueden ser monitores de escenario si estamos en un escenario, y finalmente también van a ir conectados a las torres, que son los parlantes que suenan afuera en el caso de los conciertos. Hay varias opciones, cada uno es libre de elegir el sistema más cómodo según el setup y el estilo de música, y si se trata de tocar en estudio o simplemente practicar, o de repente ya hablamos de conciertos. Entonces cada una de estas situaciones va a requerir de un tipo de conexión. Algo importante que deberíamos tomar en cuenta es la ubicación del parlante, monitor o amplificador que estemos usando. La mejor ubicación en el mundo de los thereministas, y casi por unanimidad, es el monitor, que puede ser autoamplificado o no, ubicado justo a altura de cabeza, justo atrás, como a la altura de mi cuadro, altura de oídos, altura de orejas. La idea es que pueda escucharme lo más nítidamente posible mientras toco. Hagan de cuenta que el Theremin es como la voz. Si un cantante no se escucha, no tiene monitoreo, desafina. Entonces es fundamental que podamos escucharnos lo más claramente posible. Obviamente hay cosas que son personales, así que si ustedes ya tocan el Theremin y tienen algún setup, alguna conexión que les gusta, que sea de su preferencia, me encantaría leerlos aquí abajito en los comentarios. Conmigo eso es todo por hoy. Ya nos vemos muy pronto en el episodio 4, así que les mando besitos y que estén súper bien. Chao, chao.